Tardes, estimados alumnos. Esta es nuestra tercera clase y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis de los estados financieros. En esta clase, vamos a referirnos a los ratios o razones o índices de control de las finanzas de la empresa que se basan, por una parte, en el estado de resultados y en el estado de situación. Y, por otra parte, vamos a ver cómo analizar los flujos de fondo que están contenidos en el estado de flujos de efectivo. Lo más importante de estos ratios, que desde el punto de vista matemático son muy simples porque es la relación de dos cantidades, una dividida por otra, es el uso que podemos hacer de ellas para formarnos una idea global de la situación financiera y de rendimiento de la empresa, y principalmente para poder utilizar estos elementos para proyectar estados financieros. En la clase anterior utilizamos algunos de estos indicadores para proyectar elementos del activo circulante. En esta oportunidad veremos en su conjunto todos los ratios y cómo utilizarlos para la proyección de estados financieros. Un análisis simple de los estados financieros es estudiar las series nominales de los diferentes renglones. Aquí, por ejemplo, hay una serie desde el año 2008 al 2011 en que aparecen los ingresos de explotación. En el ejemplo está puesto los ingresos de explotación, pero se puede disponer de series de todos los rubros del estado de resultados. Ustedes pueden apreciar que al observar las cifras se concluye rápidamente que desde el 2008 hasta el 2011 ha habido un crecimiento sostenido de los ingresos de explotación o los ingresos por venta. De la misma manera, se podría apreciar el comportamiento que han tenido los otros rubros del estado de resultados. Es una simple observación de las cifras nominales que nos lleva a una conclusión, nos lleva a un conocimiento de la tendencia que lleva la empresa. Esto es válido tanto para el estado de resultados como para los rubros de activo y pasivo. Un indicador porcentual puede ser también interesante, puesto que nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con cifras porcentuales. Las mismas cifras de arriba están expresadas en ingresos de explotación, tomando como 100 el año 2008. El cálculo, ustedes saben, es muy fácil. Se toma el valor del año 2009 y se divide por el nominal del 2008. Después se toma el valor del 2010 y se divide por el 2008. Se toma el valor del año 2011 y se divide por el valor del año 2008. Así obtenemos entonces que de 100 el año 2008 las ventas aumentaron a 112, después a 156 y al final 172. Estos números porcentuales nos dan una idea más completa
que aquellas de carácter nominal, que nos decían que había un aumento permanente, pero expresado en términos porcentuales son más significativos para nosotros. Y además hemos calculado el aumento del año anterior, con respecto del año anterior. El año 2009, por ejemplo, las ventas fueron un 12% mayor que las del 2010, de las 2008, y las del 2010 fueron un 39% más grandes que las del 2009, y las del 2011 fueron un 10% más grandes que las del 2010. Ustedes ven entonces ahí también que hay una tendencia al comienzo creciente levemente, después hay un gran aumento y después se vuelve a la tendencia más o menos recurrente del 12, 10, 12% de crecimiento. Esta es una forma fácil de mirar las cifras de los estados financieros en series históricas y darse cuenta, tomar conciencia de la trayectoria que ha llevado a la empresa durante ese periodo. Aquí ustedes pueden ver la expresión de las masas patrimoniales en porcentajes. Decimos que el activo circulante el año 2010 es un 64% y el activo fijo un 69%, un 29%, y los otros activos son un 7% el año 2010. El año 2011 la composición cambia. Hay un aumento del circulante en desmedro porcentual del activo fijo. Los otros activos se mantienen iguales. Lo mismo ocurre con el pasivo circulante o con los pasivos en general. El pasivo circulante, y voy a mencionar solamente dos cifras, es un 33% y el pasivo a largo plazo es 22%. Estas cifras cambian drásticamente el año 2011 y como consecuencia de que hay un aumento significativo del patrimonio. Esta composición o análisis vertical, que también se llama, de los activos y los pasivos, son representativos de la composición de las masas patrimoniales de la empresa. Tenemos aquí un análisis también, en este caso vertical, de la estructura de costos. Podemos ver que los ingresos de explotación representan un 100% y todos los demás rubros del estado de resultados están expresados como porcentaje de los ingresos de explotación. O sea, para calcular el costo de explotación en porcentaje, hemos tomado los 160.377 y los hemos dividido por 194.495. Eso nos da un 93%. Y eso hemos hecho con todos los rubros y subtotales que hemos establecido. De tal manera que, si bien es cierto, nosotros podemos ver que la utilidad o resultado neto es 16.190, que es una proporción un poco menos del 10% de los ingresos de explotación. Si nosotros calculamos la estructura de costo en términos porcentuales, podemos formarnos una idea más clara. Así vemos que el costo de explotación, el costo de las ventas, es un 83% de las ventas y los gastos de administración es un 5%. Estamos haciendo un análisis vertical de el estado de resultados. Y pueden apreciar ustedes entonces que el resultado neto es un 8% de las ventas. De la misma manera, los porcentajes a los cuales estamos acostumbrados, de la misma manera entonces, los porcentajes que estamos
acostumbrados a manejar, nos permiten obtener una apreciación más significativa de la composición de los elementos que forman el estado de resultados. Veamos ahora algunos indicadores o razones o ratios basados en el estado de situación y el estado de resultados. El análisis del estado de flujo de efectivo es de una naturaleza distinta, por eso que lo veremos al final, y no están en términos de indicadores o razones. En este caso, cuando se trata del estado de situación y del estado de resultados, podemos calcular las razones. Una razón es simplemente un número dividido por otro. Todas las razones están calculadas de esa manera. Todos los indicadores están calculados de esa manera. Y la posibilidad de indicadores, razones, es infinita. Podemos tomar conceptos del activo, del pasivo y de los resultados de cualquiera de ellos y dividirlos unos por otros y obtendremos una razón. Sin embargo, tenemos que ver cuáles de ellas son las razones que dan sentido, que hacen sentido. Y esas son algunas, y como les digo pueden ser infinitas, vamos a ver algunas que son útiles para la gestión de los negocios, para la comprensión de los estados financieros y para gestionar la empresa. Los indicadores que vamos a ver, combinando cifras del estado de situación y del estado de resultado, son los de liquidez, que tienen que ver con la situación financiera de la empresa en el corto plazo, los de solvencia o endeudamiento, que tienen que ver con la situación financiera de la empresa en el largo plazo, y los de rentabilidad y de gestión de activos. También vamos a ver muy brevemente algunos indicadores de mercado que tienen que ver con decisiones de compra de acciones. Pero estos tienen un fin muy específico y no tienen exactamente un objetivo de análisis del balance, sino más bien un objetivo de tener antecedentes para tomar decisiones sobre la compra o venta de acciones. Las razones de liquidez. Vamos a mencionar dos. Una de ellas es el monto del activo circulante dividido por el monto del pasivo circulante. Son dos masas patrimoniales, una dividida por otra. Se obtiene un coeficiente que se expresa en tanto por 1. Este resultado puede ser 1, 1,8, 0,7. Esta razón nos dice que para cada peso de pasivo tenemos 1, algo pesos de activo circulante para pagarlo. Si nosotros tenemos un activo circulante de 100 y un pasivo circulante de 50, tenemos 2 pesos, el resultado es 2, y
tenemos 2 pesos para pagar 1 peso de circulante. Es una situación de bajo riesgo. Siempre considerando lo que hemos visto en clases anteriores, que es los periodos de maduración de los activos y pasivos. Si nosotros tenemos un préstamo que vence en 2 meses más y nuestras cuentas por cobrar vencen en 5 meses más, obviamente que el ratio puede ser un número positivo, puede ser mayor que 1, 1,5, pero cuando venzan los créditos no vamos a tener la suficiente liquidez para poder pagarlos. Es importante entonces tener presente la madurez de los componentes de ambas masas patrimoniales. Un indicador de liquidez que se dice que es más exigente es la prueba ácida. En este caso, a los activos circulantes le restamos los inventarios y lo dividimos por el pasivo circulante. La cifra, obviamente, del mismo balance va a ser inferior, pero nos indica una capacidad de pago del pasivo mucho más efectiva, por cuanto estamos dejando, como ustedes pueden ver, solamente el efectivo y las cuentas por cobrar. Los inventarios muchas veces pueden ser de difícil venta o de largo periodo de venta. En cambio, el efectivo está disponible y las cuentas por cobrar tienen un ciclo de pago conocido de 30 o 60 días. Dejemos hasta aquí los indicadores de liquidez y veamos lo de solvencia. Tenemos un primer indicador que es el de endeudamiento total. Es la proporción entre pasivos de corto plazo y largo plazo sumados dividido por los fondos propios. ¿En qué proporción nosotros estamos endeudados? ¿Cuánto fondo propio tenemos para cubrir nuestros pasivos? Si esta situación es de 1, estamos en una situación de que podemos pagar nuestros fondos propios, con fondos propios, nuestro pasivo. Si esta situación es de 2, por ejemplo, significa que por cada peso de fondo propio estamos debiendo 2 y es una situación relativamente riesgosa. Aprovecho la oportunidad para decirles que cada indicador por separado no nos dice mucho respecto de la situación de la empresa. Debemos considerarlos todos en su conjunto y considerar especialmente la naturaleza, las características de la empresa a la cual están referidos los indicadores. Otro indicador de solvencia es el financiamiento de activos fijos. Recuerden ustedes cuando veíamos las masas patrimoniales que era conveniente que nuestro activo fijo estuviera financiado con fondos propios y pasivos a largo plazo. En este caso, un resultado de 1 estaría diciendo que nosotros estamos en una buena situación, que tenemos los activos fijos financiados con fondos propios y pasivos a largo plazo. Otro indicador que ustedes pueden ver que es bastante parecido son los fondos propios divididos por el activo fijo, o sea, qué proporción del activo fijo está cubierto con fondos propios. Mientras mayor sea este indicador, podemos estar en una situación de menor riesgo. Recuerden ustedes que los activos fijos generan recursos en un periodo largo, 10 años o más. Por lo tanto, es
es necesario financiarlo con fondos propios o con pasivos a largo plazo que podrían ser pagados con el producto, con la rentabilidad que va a producir el activo fijo. Un indicador de gran calidad es el de capacidad de pago de intereses. En este caso, lo obtenemos dividiendo la utilidad operacional antes de, eso significa antes de descontar intereses y otros impuestos, dividido por los intereses pagados, el gasto que hemos tenido en intereses durante el periodo. De esta manera obtenemos un número que normalmente será grande, del orden de 10, 9, 8, pero también puede ser chico y entonces debemos preocuparnos, porque está representando la cantidad de veces que nosotros generamos como utilidad operacional el monto de los intereses. Si nuestra operación, si nosotros tenemos un indicador alrededor de 3, significa que con una pequeña baja de la utilidad operacional no tendremos recursos para pagar ni siquiera los intereses de nuestra deuda. Este número Este indicador, como muchos otros, es necesario o se pueden observar también a lo largo del tiempo, en series históricas. Si nosotros miramos este indicador a lo largo del tiempo y vemos que va disminuyendo paulatinamente, nos podemos dar cuenta de que la empresa está en una situación en el largo plazo deteriorada y por lo tanto se deben tomar decisiones para mejorar la situación de la empresa. Esto puede deberse a que hay pocos beneficios, pocas utilidades, o que la empresa está demasiado endeudada y que por lo tanto está ocupando casi todo su generación de beneficios operacionales en el pago de intereses. Ambas situaciones que son negativas para la buena gestión de la empresa. Tenemos también los indicadores que se denominan de rentabilidad. El ROA son las iniciales en inglés de Return over Assets, retorno de los activos, rentabilidad de los activos. También se llama rentabilidad económica. Se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, la utilidad que es neta de la operación, por el activo circulante más el activo fijo de operación. En muchos casos ocurre que la empresa tiene activos que no son necesarios para la operación de la parte central de la empresa. Puede tener, por ejemplo, acciones de otras empresas, puede ser dueña de otras empresas. Y esas empresas generan resultados también. Entonces, es necesario tener presente en este cálculo que se debe depurar las cifras para que se presenten solamente aquellas relacionadas con la operación de la empresa. En este caso, tomamos entonces como divisor los activos circulantes que se necesitan para el funcionamiento de la empresa y los activos fijos, dejando de lado otros activos. Esta es un típico indicador de rentabilidad. Con estos activos nosotros obtenemos un cierto resultado. Supongamos que el resultado de esto es
0,8 se expresa normalmente en porcentajes, no 0,8. Supongamos que es 0,08, que representa un 8% de rentabilidad. Eso significa que la gerencia, la administración de la empresa ha ocupado los recursos disponibles, activos circulantes y activos fijos, de tal manera que ha podido ganar un 8%. Como comparación, nosotros podríamos decir, se le entregaron al gerente 100 pesos, él los puso a trabajar, y obtuvo 8 pesos como resultado de ese esfuerzo productivo. El ROE, que son las iniciales en inglés de Return over Equity, equity es el patrimonio, es la rentabilidad del patrimonio, o rentabilidad financiera se le llama también, porque en este caso lo que comparamos es la utilidad antes de impuestos, o sea, una utilidad, puede ser la utilidad después de impuestos, pero los impuestos pueden traer distorsiones. La utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad total que obtiene la empresa, dividido por el patrimonio que ha puesto a la empresa. Este es, podemos decir, el resultado verdadero de la empresa, el otro solamente un indicador, obviamente descontado los impuestos. Este es el resultado final que obtiene la empresa. Referido entonces al patrimonio, al monto que los dueños de la empresa pusieron como capital y después o lo que retuvieron como ganancias retenidas, con el objeto de hacer funcionar la empresa. Con eso se ha obtenido un cierto resultado. También se expresa en porcentaje y normalmente tendría que ser mayor la rentabilidad financiera que la rentabilidad económica. Normalmente tendría que ser. ¿Por qué ocurre esto? Por el fenómeno que se denomina apalancamiento. Algunos que dominan el idioma inglés lo llaman el leverage. El apalancamiento tiene dos componentes. Repito. El apalancamiento se logra utilizando fondos de terceros en el financiamiento de la empresa por sobre los fondos propios. De esa manera, la administración, la gestión de estos fondos permite obtener una rentabilidad mayor que si fueran solamente fondos propios. Hay dos componentes en el apalancamiento. Por un lado está el costo al cual nosotros obtenemos los fondos. Si nosotros estamos obteniendo una rentabilidad de nuestro activo, digamos, del 20%, y podemos obtener créditos al 10%, vamos a tener un 10% de diferencia entre lo que ganamos en nuestra empresa con esos fondos versus lo que tenemos que pagar por tener esos fondos. Ese es uno de los conceptos que produce el apalancamiento. El segundo concepto es la proporción entre la deuda y el capital. Mientras mayor sea la deuda versus capital, propio patrimonio, mayor es el apalancamiento.
y por lo tanto mayor va a ser el beneficio que obtenga la empresa siempre que el factor anterior, rendimiento de los activos, sea mayor que el costo de financiamiento. Esto lo veremos con mayor detalle en algunos momentos más. Oye, se me achicó el cuadro, Pedro. Y algo hice, se achicó el cuadro aquí. ¿Cuál es el cuadro? Ese. Ya. Estamos en rentabilidad. Sí. Espérate, déjame echar una repasadita a esto para... Ah, no, me falta todo esto acá todavía. Pero llevo media hora, así que estoy bien. Apalancamiento. Está proyectado. Aquí está, ya. Bien, ahora sigo entonces. Las razones de gestión de activos tienen que ver con el uso que hacemos de los diferentes activos que tenemos disponibles para realizar las actividades de la empresa. En este caso, hemos propuesto los siguientes ejemplos de indicadores. Ventas dividido por activo. Esta rotación del activo total indica la capacidad de generación de ventas con el activo que tenemos disponible. Mientras mayor sea este número, representa una gestión más eficiente. Con menos activos tenemos más ventas. Es importante también tener series históricas de este indicador y de otros con el objeto de apreciar cuál es la tendencia que tienen la empresa respecto de los diferentes indicadores. La rotación de cuentas de clientes es 8 antecedente valioso. Se calcula dividiendo las ventas por las cuentas por cobrar. ¿Cuántas veces rotamos nuestros clientes? ¿Cuántas veces vendemos y cobramos a nuestros clientes? Una situación similar ocurre con la rotación de inventarios, que se calcula dividiendo el costo de venta por las existencias. En este caso, la idea es comparar cifras a precio de costo, ambas, el costo de ventas y las existencias. En este caso, se trata de ver con qué frecuencia nosotros renovamos nuestras existencias. Este número normalmente será mayor que 1, y mientras mayor sea, significa que vendemos con mayor frecuencia las existencias que tenemos, y mientras mayor sea, significa que estamos haciendo una buena gestión de inventarios. Hay otros dos indicadores de gestión que son candidatos a ser incorporados en el cuadro de mando integral, puesto que nos están diciendo cómo van nuestras ventas y nuestra recuperación y cómo va el manejo de los inventarios. Se trata de los días de venta adeudado o periodo medio de cobranza.
Este resultado se obtiene en días. El resultado son días. Número de días. Se calcula dividiendo las cuentas por cobrar por el promedio de venta diaria. Tomamos el total de los ingresos por venta del periodo, de un año en este caso, y lo dividimos por 365. Si el estado de resultado fuera por un periodo de 6 meses, tendríamos que dividir por 180. Obtenemos de esa manera la venta diaria. Y obtenemos, como dividiendo las cuentas por cobrar por el promedio de venta diaria, el número de días que los clientes nos están adeudando. Este número entonces va a ser del orden de los 20, 30, 40, 50 días. Y esto nos permite ir controlando permanentemente el indicador de la política de venta de crédito que le hemos dado a nuestros clientes. Si nuestra política es de 30 días plazo, el indicador tendría que ser 30 permanentemente. Si este indicador va subiendo, inmediatamente nos damos cuenta de que los clientes están tomando más plazo o bien que nosotros no estamos efectuando una labor efectiva de cobranzas. Los días de venta de existencia se calculan dividiendo el valor de la cuenta existencias al final del periodo por el promedio del costo de venta diario. Y este se calcula dividiendo el costo de venta por 365 días. De esta misma manera, nosotros calculamos un resultado que es en días y saldrá un número que puede ser 10, 30, 40. Esto significa que tenemos en stock, tenemos en existencia, producto que nos permite cubrir la venta de 20 días o de 40 días. Indicador que es muy valioso puesto que también responde a una política de mantención de inventarios. Nuestra política es mantener no más de 40 días. Con este indicador podemos controlar que se vaya cumpliendo la política. Por ese motivo yo les decía que estos dos indicadores son candidatos muy efectivos para ser incorporados en el cuadro de mando integral. Vamos a ver someramente el análisis para la compra de acciones de sociedades anónimas. El indicador más claro es el precio de mercado, sobre todo si lo vemos en el contexto de tendencia, con la crisis que afecta al mundo en este momento, ha habido fluctuaciones muy notables en las acciones. Si nosotros miramos las cifras de tendencia de las acciones, veremos que en ciertos periodos los precios de las acciones han disminuido notablemente. Y por lo tanto, son momentos propicios para comprar. Existen otros indicadores, como es el caso de la razón precio-utilidad. Se toma el precio de las acciones y se divide por la utilidad. Generalmente cuando se habla del nivel en que están las bolsas, si están baratas o están caras, se habla de esta relación precio-utilidad promedio de todas las acciones, que en el caso de Chile estuvo en el orden de 15 y ahora está en el orden de 18, 20, subiendo en una tendencia al alza. El recíproco de este indicador es utilidad partido por precio, que es la rentabilidad que daría la acción. ¿Cuál es la utilidad que obtiene la empresa? Dividido por el precio que tiene la acción. Un indicador claro de las posibilidades que tiene el inversionista de obtener una determinada rentabilidad. Y el valor
de libro de la acción también es un indicador que nos puede ayudar, puesto que tenemos la posibilidad de compararlo con el valor de mercado o valor de bolsa, y eso nos da la relación de cuán valorizada está la acción en el mercado. La mayoría de las acciones del índice selectivo de precios de la bolsa chilena tiene valores superiores a 1 cuando dividimos el valor de mercado con el valor de libro. Es la potencialidad de crecimiento que tienen las acciones. Y la utilidad por acción es un valor que vale la pena considerar siempre, puesto que es la posibilidad de rentabilidad que tiene el que compra la acción. Sin embargo, se debe tener presente que la utilidad por acción es, en el caso de la compra de acciones, un valor de referencia, puesto que lo que va a producir, en definitiva, los flujos positivos es el pago de dividendos. Por lo tanto, es importante ver cuál es la política de dividendos de la empresa y calcular cuáles son los dividendos por acción que ha pagado, y especialmente en series de varios años, para formarse una idea clara de la política de dividendos que tiene la empresa. Aquí hay algunos ejemplos de algunos cálculos de indicadores de mercado. Los indicadores que hemos visto nos sirven como elementos de control de gestión. La planificación estratégica, que ya hemos mencionado en un par de oportunidades, determina la visión, la visión, misión y los objetivos, entre ellos los objetivos financieros. Y dentro de este marco, el presupuesto se define el presupuesto anual. Y los elementos, el presupuesto anual es el gran elemento para controlar la gestión que está realizando la empresa. Pero algunos indicadores pueden ser usados de manera muy eficiente para controlar la gestión y ir controlando los objetivos estratégicos que tiene la empresa junto con controlar el cumplimiento del presupuesto anual. Veamos ahora cómo podemos proyectar los estados financieros utilizando los ratios o razones que hemos estado viendo. En una clase anterior proyectamos los estados financieros utilizando los otros elementos. Ahora vamos a ver con mayor precisión cómo podemos usar los elementos, las razones, los ratios para calcular los estados financieros proyectados. Debo recordarles en este momento que la contabilidad, que vimos en una clase anterior, permite conocer la historia de la empresa y tiene fines de cálculo de impuestos fiscales también, pero fundamentalmente, para efectos de gestión, la contabilidad es un elemento proyectivo. Por este motivo es que en las sucesivas clases vamos a mencionar, y estamos mencionando, la capacidad predictiva que tienen las diferentes técnicas que vamos viendo en cada una de las clases.
Los estados los podemos proyectar partiendo, como veíamos en la clase anterior, de una estimación de producción y ventas físicas y la estimación respectiva de precios. Estimando además los gastos, podemos determinar un estado de resultados proyectado, conociendo, para efecto de calcular los intereses del estado de resultados, el nivel de endeudamiento que vamos a lograr. El estado de situación proyectado lo logramos definiendo políticas de nivel de inventarios, políticas de cobranza, políticas de inversión que nos definen los planes de inversión, políticas de financiamiento y las políticas de dividendo. Cada una de estas políticas tiene que ver con situaciones relevantes de la empresa. El nivel de inventarios, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes. La política de cobranzas tiene que ver con los montos, la capacidad de ventas que tiene la empresa, porque mientras más ventas a crédito haya, más posibilidades de vender existen, pero eso tiene sus consecuencias financieras. No podemos decir que es más que es malo, que es negativo aumentar los plazos de cobranza, solamente podemos decir que eso representa necesidades de fondos que hay que tener presentes porque es necesario financiar esas necesidades de fondos. Lo mismo ocurre con los planes de inversión. Puede haber deseos de cambiar el edificio, tener un edificio más moderno, pero eso va a significar tener necesidad de financiamiento. Si queremos modificar nuestra planta, también tendremos que invertir y llegar a necesitar fondos para cubrir esas inversiones. De la misma manera, tenemos que definir políticas de financiamiento con el objeto de saber cuál es el nivel de endeudamiento que vamos a llegar y qué tipo de endeudamiento vamos a tener. Si es un endeudamiento bancario, si es a corto plazo o a largo plazo, si vamos a utilizar leasing o factoring. Todos esos factores, todos esos elementos los tenemos que considerar y definir previamente cuando estamos proyectando el estado de situación. Y la política de dividendos, puesto que esta es la que va a definir por diferencia la cantidad de recursos que van a quedar retenidos dentro de la empresa. Aquí tenemos un cuadro, ustedes lo pueden apreciar. En el centro está el estado de resultados. Al lado izquierdo está el activo y al lado derecho está el pasivo. Y aquí podemos estudiar algunas relaciones. Por ejemplo, las ventas van a determinar, de acuerdo a la política que tengamos, el nivel de las cuentas por cobrar que aparece a la izquierda. Los costos nos afectan las existencias y por otro lado definen, al ser vendido, corresponder a las ventas, las cuentas por pagar y las cuentas por pagar y los financiamientos de los proveedores, puesto que los costos son productos que estamos recibiendo permanentemente de los proveedores. Los intereses están relacionados con los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios son los que definen los intereses que vamos a tener en nuestro estado de resultado. Y esos financiamientos pueden ser bancarios, de corto plazo, de largo plazo, o bien la emisión de bonos. La utilidad es la que se incorpora al patrimonio. La utilidad se incorpora
al patrimonio. Y el activo fijo que aparece en la izquierda corresponde al plan de inversiones que tenga la empresa. Como ustedes ven, tenemos una relación podemos establecer relaciones entre el activo circulante, entre el activo formado por el activo circulante y el activo fijo, y los pasivos, y están todos ellos definidos por el nivel de actividad que tenga la empresa, que está representado en el estado de resultados. Aquí tenemos un ejemplo simple en que hemos estimado, conociendo el volumen de venta de 53.000 unidades a un determinado precio, tenemos determinado el valor de las ventas y utilizando razones, en este caso la razón costo-ventas, costo dividido por ventas, o sea, el porcentaje que es el costo sobre las ventas, si históricamente vemos que es parecido, podemos calcular el costo de las ventas. De la misma manera, podemos calcular a través del uso de una razón, gasto partido por venta, cuáles serían los gastos de administración y venta que va a tener la empresa. Los gastos financieros tienen una fórmula de cálculo de otra naturaleza, puesto que depende del financiamiento de la empresa. Y lo mismo el impuesto, que depende de las tasas de impuestos y por lo tanto están previamente definidas. Para definir el estado de situación proyectado, disponemos también de elementos, existencias, que podemos definirlas de acuerdo de la cantidad de días de venta en existencia que queremos mantener. Las cuentas por cobrar las podemos definir por el número de días de venta que tendremos como política de ventas. El activo fijo, en cambio, no lo podemos calcular por ratio, sino lo tenemos que calcular de acuerdo a las necesidades de inversión que tienen nuestros planes de venta o bien los planes de mejora que decida la empresa. En el caso del pasivo, las cuentas por pagar las podemos calcular mediante el ratio o razón días de compra adeudado a los proveedores. En cambio, los préstamos bancarios están definidos por la política de financiación y las negociaciones que hayamos hecho previamente con las instituciones financieras para obtener los financiamientos para nuestra actividad. Y el patrimonio estará definido por la política de retención de utilidades y el pago de dividendos, que es su complemento. Veamos, antes de entrar al análisis de los flujos de efectivo, qué es el apalancamiento. Una breve explicación del apalancamiento. Lo primero que debemos tener presente es que el activo genera un beneficio. Equivale a una plata que nosotros ponemos para generar utilidad. El pasivo financia el activo, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Si el pasivo es solo fondos propios, la rentabilidad económica, estoy mencionando conceptos explicados previamente, la rentabilidad económica es igual a la rentabilidad financiera. Nosotros tomamos la utilidad, la dividimos por el activo y como el pasivo es todo equity, todo patrimonio, al dividir la misma utilidad por el mismo monto, obtenemos el mismo resultado. Se produce apalancamiento cuando existe endeudamiento y el interés de los préstamos es menor que la rentabilidad económica. Vamos a pedir plata para ponerla a una rentabilidad
del 20% y el costo de obtener esos recursos va a ser, por ejemplo, el 6%. En ese caso, entonces, vamos a obtener una diferencia en favor del rendimiento de la empresa. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que si tenemos endeudamiento, vamos a tener un costo por intereses y por lo tanto nuestra utilidad va a disminuir por el monto de los intereses cuando tengamos endeudamiento. Veamos el ejemplo en forma más detallada. Si financiamos parte del activo con préstamos, la empresa gana la diferencia entre la rentabilidad económica y la tasa de interés. Pongamos una rentabilidad económica de 20% y una tasa de interés del 6,6%. Esto es para que salgan más o menos exactas las cifras. Tenemos el concepto entonces de margen de apalancamiento. Nosotros vamos a obtener una rentabilidad económica mayor que el pago de los intereses. Eso, en este ejemplo, sería 20% menos 6,6%, un 13,4%. Este valor se potencia con la cantidad de endeudamiento que nosotros tengamos. Mientras mayor endeudamiento tengamos, vamos a obtener más beneficio, sin duda aumentando el riesgo. En este caso, hemos supuesto una relación deuda-patrimonio de 1,5. Por lo tanto, podemos obtener un factor de apalancamiento que se obtiene multiplicando el margen de apalancamiento por la relación deuda-patrimonio. En este caso, el 13,4% se nos transforma en un 20%. Ese es nuestro factor de apalancamiento. Y por lo tanto, si nosotros a la rentabilidad económica le sumamos el factor de apalancamiento, obtenemos la rentabilidad financiera. En resumen, en relación con el apalancamiento solamente, debemos tener presente que la empresa puede obtener mejores resultados con un endeudamiento que no ponga en riesgo la situación financiera de la empresa en el largo plazo. El endeudamiento es conveniente y en muchas empresas utilizan el endeudamiento con el objeto de crecer más aceleradamente. Incluso hay algunos negocios que se financian de una manera mayoritaria con créditos bancarios y por lo tanto están altamente apalancados. Es el caso de las empresas constructoras, que normalmente tienen un capital del orden del 25 o 30% y un endeudamiento del 70%. Vamos a entrar ahora al análisis del estado de flujo de fondos. Como ustedes podrán apreciar que el análisis del estado de flujo de fondos, que es el tercer estado financiero que nos proporciona la contabilidad, es distinto de la forma como lo hemos hecho para analizar el estado de resultados y el estado de situación. En este caso también es válido utilizar las series históricas y estudiar las tendencias. Es muy
conveniente estudiar las tendencias, puesto que los flujos de fondos, de operación especialmente, tienen que ser positivos si queremos que la empresa sea viable. Si nosotros vemos que estos flujos de fondos van declinando en la parte operativa, debemos preocuparnos. El estado de flujo de fondos explica la variación experimentada en el saldo de la cuenta de efectivo, o sea, caja y bancos, entre dos balances. Nosotros tenemos un saldo inicial de banco, caja, banco, y un saldo final de caja y banco, al comienzo del año y al final del año. El estado de flujo de efectivo explica por qué, cómo, qué pasó, por qué varió el saldo desde un monto a comienzo de año hasta el monto que tiene al final del año. Los flujos, que son los ingresos y salidas de dinero efectivo, se clasifican en tres grupos: los flujos de operación, los flujos de inversión y los flujos de financiamiento. Esta clasificación permite explicar el origen que han tenido los fondos, los flujos, los fondos, y el destino que ellos han tenido: flujos positivos y flujos negativos. Los flujos de operación son generados por la actividad normal de la empresa. Esto significa que una empresa que está funcionando bien tiene que generar flujos positivos de operación. Y estos flujos positivos de operación se logran no solo con transacciones rentables. Las transacciones tienen que ser rentables para que vayan produciendo una utilidad. Pero para producir flujos, además de que las transacciones sean rentables, tiene que haber un férreo control de las cuentas por cobrar, de tal manera que los valores vendidos sean recuperados en dinero efectivo para seguir operando la empresa, independientemente de los plazos que se hayan concedido. Si concedemos más plazos, es necesario tener mejor financiamiento, mayor financiamiento. Pero lo importante, en este caso para tener los flujos, es que se vayan cobrando las cuentas en los tiempos que están contratados, que están programados. Y el otro control importantísimo para lograr un flujo positivo de operaciones es que controlemos el nivel de las existencias, manteniendo el nivel de las existencias dentro de los mínimos posibles para la operación normal del negocio. Los flujos de inversión dependen de las decisiones de inversión en activo fijo y en activos financieros también, que son manejadas por la gerencia, a diferencia de los flujos de operación que salen del funcionamiento normal de la empresa, de cómo van las ventas y los costos. En el caso de las inversiones, nosotros, la gerencia, puede definir cuáles son los flujos que vamos a tener, de acuerdo a los planes de inversión que hagamos, de acuerdo a las necesidades de reemplazar los equipos o la definición de ampliar la fábrica. Estos flujos normalmente serán negativos en periodos de inversión,
por aumentos de capacidad productiva o por reemplazo de equipos. Es normal que estos flujos sean negativos y que sean de consideración, a diferencia de los flujos de operación, que lo normal es que sean flujos positivos. Los flujos de inversión son de carácter negativo, excepto algunos flujos positivos que son poco relevantes porque se obtienen de la venta de activos dados de baja. Cuando hemos dado de baja algún equipo, este equipo se vende, pero muchas veces se vende como chatarra y por lo tanto el ingreso que se obtiene no es significativo. Desde luego que hay excepciones cuando la empresa vende una parte importante de su activo. A modo de ejemplo, les quiero indicar que Madeco hace 2 años atrás, vendió toda una unidad de negocios, la que se dedicaba a fabricar cables eléctricos. Y esto le significó un flujo de efectivo de gran magnitud. En este caso, sí fue significativo la venta porque vendió una unidad en su conjunto. Las inversiones financieras, por otra parte, también son manejadas por la gerencia y pueden generar, en este caso, flujos positivos y negativos importantes, puesto que se trata de inversiones de largo plazo, como la compra de acciones para controlar una empresa, o bien pueden ser de corto plazo cuando se trata de inversiones para usar momentáneamente excedentes de plata, y en este caso ya normalmente no se compran acciones, sino que compran bonos que dan una rentabilidad asegurada. Los flujos de financiamiento dependen de las decisiones gerenciales sobre la composición del pasivo, o sea, sobre la forma de financiar los activos circulantes y los activos fijos. Por lo tanto, dependerá de las decisiones que tome la gerencia sobre esta materia y de los planes de inversión y de los planes de crecimiento que tenga la empresa, los que determinarán las necesidades de financiamiento. Por lo tanto, es el análisis de los flujos de financiamiento tiene que ver más con las políticas de crecimiento y de inversión en activo fijo. También son decisiones gerenciales las que definen este financiamiento. Y están asociadas con las definiciones que se tomen sobre patrimonio, puesto que otro de los rubros que constituyen los flujos de financiamiento es el aporte de capital y los retiros de capital en forma de dividendos. Hagamos ahora un resumen de todo lo que hemos visto. Hemos revisado las formas de analizar los estados financieros principales que se obtienen de la contabilidad. De esta manera, podemos decir que analizando los estados financieros en forma conjunta, se puede obtener una visión global de la rentabilidad, de la solvencia y de los flujos de la empresa. Todo esto con el objeto de conocer la situación de la empresa y tomar decisiones respecto del futuro, puesto que todos los antecedentes y técnicas que hemos estudiado nos permiten proyectar la empresa hacia
el futuro, determinar qué resultados vamos a obtener y anticipadamente tomar las decisiones correctivas que nos lleven a la optimización de los recursos. Muchas gracias por la atención que han prestado a esta clase y nos juntaremos la próxima semana en nuestra siguiente clase. Muy buenas noches, estimados alumnos.